Bueno, para Andrés principalmente no ha hablado de autonomía y autarquía de los barrios cerrados. Pero yo solo una vez he visitado uno de los barrios cerrados en Cochabamba y no recuerdo que era un nombre que tenía, pero lo que a mí me ha sorprendido es que me han dicho: no vas a tomar el agua, cuidado, no tomes el agua, puedes ducharte pero no lo tomas. Y bueno, el primer día el agua estaba más o menos, el segundo día ha salido chocolate. Y que creo que era de una de las cosas subterráneas, ¿no? Eso realmente me ha impresionado porque es una cosa en un barrio no pobre de la zona sur, o qué cosa donde no tienen con qué. Supongo que la gente en ese barrio sí tiene con qué pagar. Y aún así, igual lo que has dicho, que en ese La Sirena igual están comprando algo de carros cisternas. Y también me han dicho, no se sabe de dónde viene ese agua de carros cisternas, que vacían piscinas, no sé de dónde sea. Entonces, ¿qué tipo de autonomía, autarquía, como María del Carmen el último ha comentado una vez? Respecto al agua, todos están en el mismo pozo, es decir, en el mismo charco. Es eso básicamente. Entonces, ¿de qué tipo de, no será netamente una autonomía imaginaria? Bueno, no dice que ha habido ninguna investigación por allí, sobre todo sobre el agua. Por ejemplo, nosotros tenemos un sistema de bombeo de agua del subsuelo. Este subsuelo lleva a un tanque de distribución en la parte alta y por gravedad distribuye. Es una agua sana, buena. Hemos también pedido al Ministerio de Agua de que nos dé una licencia. Nos los han dado, somos una EPSA y también una personalidad jurídica se llama INIT, un NIT sin fines de lucro, porque allí en nuestro barrio el cubo de agua cuesta 2 bolivianos, o sea, 5 turriles de agua serían 2 bolivianos. Tenemos una planta de tratamiento de aguas residuales que lo hemos hecho con Agua Tuya. Lastimosamente ahorita tenemos un problema de que las inclemencias del tiempo ha hecho de que se desborde el agua del río y lo hayan llenado de lodo, ¿no? Entonces podríamos que volverlo a trabajar, estamos en eso. Eso para información tal vez, ¿no? De que en Cochabamba tenemos también un agua buena y no nos falta y lo tenemos todo el día. Gracias. Nosotros tenemos preocupación por la accesibilidad a las casas, por la accesibilidad de los barrios, porque todavía no se está tomando en cuenta el desarrollo humano. Todos llegamos a viejos, vamos a necesitar una forma más amigable de entrar a nuestras casas, y también hay personas con discapacidad que necesitan esto. Desde Puebla, que si se está tomando en cuenta hacer más accesible, y no solamente las calles, ¿no? Porque hemos visto en la zona sur que de alguna manera se está mejorando entre calle y calle el paso para silla de ruedas por niños o madres con carritos, y los edificios están teniendo un poco más de accesibilidad a sus puertas, pero no sabemos cómo es dentro, ¿no? Y de alguna manera tengo que ver, eso significa también inseguridad, tanto como el agua significa inseguridad para los que viven ahí adentro, porque un rato nos puede dar un ataque, por muy jóvenes que seamos, y qué manera vivimos eso, quería preguntar. Tengo una pregunta para todos. Mucho se ha hablado del tema de la parte económica, pero también se ha hablado de la inseguridad. Incluso hubo datos donde que la inseguridad estaba en el primer punto, que los barrios cerrados, lo primero que han marcado era la inseguridad. ¿Hasta dónde se ha trabajado este campo? Parece que la inseguridad genera miedo y el miedo genera muerte, y la vida es muy importante. Entonces, ¿cómo se ha trabajado ese ámbito? De un barrio. Para el compañero de Cochabamba, ¿por qué algunos barrios no están en el POA, ¿no?
Y nosotros tenemos conocimiento de la realidad de una ciudad. Hay barrios antiguos que no son atendidos en los canales adecuados. Tenemos conocimiento también de que esos barrios encerrados son nuevos y cuentan con todos los servicios básicos. Entonces, ¿por qué la discriminación o qué es lo que está pasando, no? Otra pregunta que quería hacerle a compañeros, miembros de las universidades en investigación que están haciendo. Si existe un estudio de planificación dentro de la mancha urbana, la homologación de la mancha urbana, ¿no? Para ver cómo plantear una política, ayudar al Estado a plantear una política de que las grandes extensiones de tierra que tienen algunas personas, ¿no? Que no permiten el crecimiento del radio urbano o no permiten la deficiencia habitacional del pueblo. Entonces, porque algo muy claro dijo acá el compañero con los barrios cerrados, la inseguridad ciudadana. Yo hice un estudio también en la cárcel de Mocoví. Allá, por ejemplo, existen 4 pabellones y un pabellón central de la gente que tiene plata. Entonces, de todos los pabellones, habían 180 detenidos. Dos preguntas, ¿ok? La primera en cuanto a accesibilidad, bueno, tiene que ver con los temas que trataron los 3 equipos panelistas, porque mi trabajo es acción urbana y territorial. En términos de accesibilidad, por ejemplo, para el caso de Puebla, y creo que este caso que traje aquí a colación de la policía es un ejemplo de ello, ¿no? En Puebla la accesibilidad está tratada solo sobre ciertos puntos específicos turísticos. Lo que tiene que ver con el resto de la ciudad, definitivamente hay, al igual que en el resto de las ciudades latinoamericanas, un edicto de privilegiar toda en el caso de movilidad, por ejemplo el auto, ¿no? Y no tengo ahorita fotografías específicas del caso de Angelópolis, pero es el mejor ejemplo, ¿no? El gobierno del estado, por ejemplo, en los últimos 6 años se dio la tarea de construir seguir construyendo los pasos a desnivel para peatones, ciclopistas en elevadas, o sea, todo lo contrario a lo que sería la accesibilidad, ¿no? En cuanto al tema de seguridad, hay un libro muy interesante de Armand Martelán, si no me equivoco, que se llama Un mundo nos vigila, y que tiene que ver mucho con las cuestiones del vigilar que ya han tratado Michel Foucault y Jeremy Bentham en su momento, ¿no? El vigilar como un acto más de concentración de poder. La inseguridad finalmente sigue siendo ocupada no solamente para el Estado, por el Estado finalmente para seguir ejerciendo control sobre las sociedades, sino ya en términos inmobiliarios, los desarrolladores ocupan mucho esa problemática finalmente para vender productos, ¿no? El mismo desarrollador inmobiliario es el que sigue gestionando, voy a decirlo así, gestionando inseguridad, ¿no? O sea, vendo seguridad porque te estoy haciendo creer que existe inseguridad, y al existir inseguridad sigo creando inseguridad finalmente. Entonces, creo que hay una razón ahí de políticas finalmente por parte del Estado que finalmente se engranan con intereses inmobiliarios y que finalmente siguen desarrollando el problema. Sí, obviamente el fenómeno de los barrios cerrados es interesante porque como Cochabamba, con esas características de acceso al agua, obviamente la gente que se encierra no va a disfrutar de mejores condiciones, no está sometida a las mismas características que toda la población. Entonces, cuando hablamos de autonomía y de autarquía, nos referimos más a los caminos que utilizan estos sectores de población para satisfacer sus necesidades de servicios básicos, no a que por estar exentos de la administración de la ciudad van a tener mejores cubiertos, y seguramente vamos a tener un panorama más grande, ¿no? Acerca
esto de la seguridad. Sin embargo, en las encuestas y en las entrevistas que hemos realizado, la seguridad es uno de los motivos principales de encerramiento, y bueno, eso es un poco lo que hemos querido mostrar, ¿no?, en nuestro estudio. Con las personas y demás en esto de la zona sur no homogénea. Por ejemplo, respecto del acceso, si me acuerdo algo, la gente que vive más cerca a la zona rural valoraba mucho que el Puma Katari podía subir en la silla de ruedas. Y en algún viaje de esos, una señora que acompañaba a un pariente en silla de ruedas decía: se da cuenta que ahora aquí estamos subiendo los de sillas de ruedas, pero además llegamos a la 21, no hay silla de ruedas, como si no hubiera ese problema. Me llamó la atención ese comentario de esa señora, porque tiene que ver también con diferentes percepciones, ¿no?, de la discapacidad, de mostrar cómo se pone en público la discapacidad. Y evidentemente esto también tiene diferencias en el propio sur. No hay que olvidar también que esto de la discapacidad como concepto, ¿no es cierto?, tiene también una historia. Y el ocultamiento, ¿no?, relacionado a la vergüenza, al estigma, etc., también tiene su diferenciación. Pero lo que he podido yo observar es que a más se acerca a la zona rural, en este caso de Cuyo, es menos ese estigma que parece que el que hubiera en la zona sur. Exactamente lo mismo sucede con el tema de la inseguridad, y llega a ser hasta ahí totalmente coincidente con lo que tú dices. Porque la especie de criminalización de la fiesta popular tiene que ver con el discurso de la higienización de la ciudad. Es decir, está bien que tengan sus fiestas, pero que no la tengan en la puerta de mi casa, ¿no? Y esto está desplazando la fiesta. Es una forma de exclusión con quien al día siguiente vas a negociar, porque tienes tus intereses, ¿no es cierto?, económicos con esa clase de gente. Entonces hay este doble discurso. Para finalizar, y solo para que quede como idea, en el conteo que se ha hecho, el café y el restaurante gourmet, junto con la boutique, es parte de la identidad de la zona sur. En la zona más popular, Ovejuyo y Chasquipampa, también, pero ya no es café, es pensión, en la misma cantidad, en la misma fuerza poblacional. También la boutique, pero de ropa usada. Entonces estamos hablando de homogeneidad, de heterogeneidades, pero también de imaginarios diferentes en torno también a un imaginario de modernidad. No sé, parafernalia que hay en los barrios cerrados, o más bien que todo eso solo corresponde a los barrios cerrados, no es cierto. Entonces habría que ver en nuestras ciudades ver cómo exactamente se está viendo, porque se está viendo al otro diferente como el enemigo, y eso es cada vez más cierto. En la San Simón, el año pasado o hace 2 años, se hizo una investigación sobre seguridad ciudadana en la que yo participé, y se vio eso, que no solamente son los barrios cerrados, es todos los barrios, ¿no? Muchas veces son barrios populares que tienen puestos dos palos de hormigón armado que te cierra una avenida, o que 1000 ojos están viendo, que hay un montón de muñecos colgados y que nos está frenando el acceso público a la ciudad, ¿no? Entonces, bueno, en concreto, eso. Y lo otro es que sí hay que hacer caso, o también habría que poner el ojo en los POAS. O sea, ¿quiénes son los que realmente organizan la actividad cultural, las obras en los barrios? Son los vecinos. Mientras no haya participación de los vecinos en sus barrios, no va a haber ciudad, no va a haber un acceso a la ciudad real. Considerando el acceso al agua, la cuestión del acceso por cuestiones de movilidad, etcétera, ¿no?